Este, ok, Gracias. bien, bien, Doctor, contextual. perdón que interrumpa, dice Isaías que no lo acepta. A ver, perdón, ya ahora sí. Sí, ya, Entonces es como un Gracias. protocolo, ¿verdad? De ir poniendo el sí, o sea, expediente. miren, volviendo con todo esto, el objetivo es que ustedes tengan un esqueleto, que tengan una estructura. Por eso les decía que se podrán equivocar en primero plasmar objetivo y después darse cuenta que va a ser a lo mejor un propósito. Aquí lo que necesitamos es que ustedes vayan analizando hasta dónde quieren llegar. Entonces, volviendo al tema de los niveles, hasta dónde quiere llegar. Por ejemplo, en el caso de su compañera, ella quiere identificar o nada más, o sea, quiere identificar, por ejemplo, cómo se encuentra la motivación en sus compañeros, en sus compañeros docentes. Entonces estaríamos hablando de lo exploratorio, ¿no? Pero si ella, por ejemplo, quiere ver o quiere ahondar, ¿no? En cómo se manifiesta la, la motivación entre ellos, ya estaría hablando de un nivel descriptivo. Y así sucesivamente, ¿no? Si, por ejemplo, quisiera ya identificar cuáles son los elementos que forman parte de la motivación de sus compañeros, ya estaríamos hablando de algo relacional. Y si quiere establecer cuáles son las razones de esa motivación, ya estaría a nivel explicativo. Y si ella quiere determinar y a partir de un proyecto de intervención, no solamente eso, sino generar motivación, entonces ya estaríamos hablando del nivel más alto, ¿no? De aplicativo. Entonces, ¿hasta dónde quieren llegar ustedes? Ese es a lo que se refiere cuando hablamos de los niveles, ¿no? Como tal, de los niveles. Antes de pasar a la parte, porque sí me interesa hablar ahorita de lo del marco teórico, pero antes de pasar esto, esta parte de los niveles, ¿se entiende? Sí, nos podemos basar en lo que está entonces usted explicando, ¿verdad? Sí, claro, O sea, claro, me claro. refiero porque en el trabajo pide que desarrollemos el nivel descriptivo, conceptual y teórico. Ujú. Sí, sí pueden basarse en esto. Ok. Ujú. Gracias. Lo que pasa es que, bueno, algo que también yo les he comentado es que inclusive, bueno, como en todo, ¿no? Hay áreas de oportunidad en lo que es el diseño instruccional del curso. Algo que también a mí me causaba un poquito de conflicto es que ustedes recordarán que, por ejemplo, el doctor Cerecero les dio un esqueleto, pero la universidad como tal, mediante lo que es el diseño instruccional de la materia, les dio otro. Entonces sí era un poquito complicado para mí y sé que también para ustedes el estar cuidando uno y otro, sobre todo porque en algunas de las actividades venían instrucciones como a partir del desarrollo de esto, ponlo en el apartado 1.8 y vean yo revisaba el 1.8 del esqueleto que les habían compartido y no coincidía. Entonces entiendo que pudieran haber estos temas, sin embargo, creo que todavía la mayoría de las cosas pueden embonar perfectamente y por eso también decidí hacer esta presentación y que les voy a compartir para que ustedes lo tengan también como una referencia y que no se conflictúen mucho con cada uno de los apartados, ¿no? Sí, cuando... Sí, creo que yo creo que también nos aclaró esa parte porque yo también decía, ¿a qué 1.5 se refiere o a qué 1.3 Ujú. de dónde? Y la Sí, verdad que no, nunca lo pude relacionar con algo específico, ni sí, tampoco con el cuatrimestre o tercer trimestre anterior, o sea, con qué era. Pero bueno, qué bueno que nos lo está explicando ahorita. sí, es que Gracias. mira, por ejemplo, si habláramos de hablar de un nivel teórico o de un nivel conceptual o así lo marcáramos de manera separada, pues también tendrías que hacer una escala en este sentido, ¿no? Si hablamos de un nivel teórico, es hasta dónde lo vas a llevar, desde comprenderlo hasta inclusive poderlo explicar. Entonces, al final de cuentas es redundante.
Más bien sí sería más fácil que lo habláramos desde la generalidad de la investigación. ¿Cuál es el nivel de investigación que yo pretendo hacer? En la generalidad. Y en la generalidad, entonces, yo podría establecer estos niveles que aquí les expongo y entonces, digamos, en base a mis necesidades, en base a mis condiciones, yo poder decir hasta dónde puedo llegar como tal. Entonces, algo que sí me llamó la atención, por ejemplo, de lo que comentas por ahí, María, es el tema. El tema suena muy cualitativo para que lo hagas cuantitativo. Pero bueno, sería cuestión ya a lo mejor de que lo vayas tú analizando, pero nada más a manera de reflexión. ¿Con qué De acuerdo a indicador? la literatura, yo ya hasta lo saqué que es método cuantitativo porque se parece más a los métodos deductivos que están asociados con la investigación cuantitativa para determinar la fuerza de asociación y correlación entre variables. No, no, no. Si por teoría no hay problema, profe, pero igual me voy al cualitativo, no tengo problema. No, no me Pero refiero a eso. No me según refiero a el eso. cualitativo, dice que es el método inductivo A ver, nada más para que lo comprendamos. Para ti, ¿qué es deductivo? es de lo particular a lo general y de lo No, general a lo particular en lo al, deductivo y en lo inductivo, ¿no? es al revés. O sea, lo deductivo Ajá, es, sí, sí, sí. ok, entonces si fuera, por ejemplo, desde el punto de vista de lo deductivo, tú deberías de partir de las teorías de la motivación entre las personas para poderlos plasmar en los entes que forman parte de tus compañeros de trabajo, ¿no? Ujú. Y si lo vas a hacer desde lo inductivo, tú vas a tener muestras, ¿no? Sí, quiero hacer muestra, Entonces, encuesta, entonces, cuestionario. ajá, entonces, si me estás diciendo que vas a partir de lo deductivo, Pues es que de acuerdo a las lecturas, ok, otra cosa, ¿cómo vas a medir la motivación? pues entrevistando a los maestros y preguntando qué es lo que los motiva. Entre las cosas que yo encontré, No, por es eso, hasta cosas bien absurdas. O sea, pero por eso te encontré, digo, ¿cuál sería el indicador medible? Pues su desempeño. Ujú, por ¿cómo lo mido? ejemplo, pues hasta lo que es el salario, el que varios de ellos estudian cursos o estudiamos y que no hay ninguna motivación para obtener algo mayor o más horas. Se No sé, o basa sea, también. sí a lo que me refiero y no es por contraponerte ni mucho menos. Ujú, Te digo, reflexiónalo porque, o sea, sí entiendo la naturaleza de lo que me compartes. Lo que te estoy diciendo nada más es que lo debes de estipular en indicadores ok, para que sea cuantitativo. Entonces, dentro de lo cuantitativo también hay unos esquemas, ¿no? Sería no experimental o experimental. Entonces, yo creo que por lo que me comentas, sería cuantitativo y sería no experimental. Y sería no experimental y sería no experimental del corte descriptivo. Y aún así, creo que sí pudieras encaminarlo hasta cierto punto, pero te quedaría muy corto por el tipo de investigación y sobre todo por el tema, o sea, la motivación es muy compleja. ujú, Pero bueno, ok. creo que algo que te puede ayudar mucho es revisar las teorías de la motivación. No solamente Sí, que, no, en no realidad no me fui por solamente, ese lado. ajá, no solamente el tema de, a lo mejor que todos conocemos de Maslow, ¿no? Sino también, por ejemplo, ver los higiénicos de Herzberg, ver cuestiones un poquito más, mm, más profundas, ¿no? Creo que cuando hablamos del ser humano, estamos hablando de complejidad. Entonces, Ok, no, lo que te pido, ¿no? Más que otra cuestión, reflexionalo, no te cierres, revisa todo lo que les voy a compartir, ya, ok, ya tú decides. Pero sí, sí es importante que no nos desesperemos y es así, 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 ¿no? O sea, creo que finalmente parte por lo que estamos revisando todo es para buscarle la coherencia al esquema. La meta es que ustedes saquen un diseño metodológico, el diseño. O ok. sea, antes de llevarlo a cabo, el diseño. ¿Sale? Bueno, o-
Entonces, esta parte de los niveles, más o menos. Sí, Ok, bueno, avanzo. Adelante, Gracias. Isaías. Con lo que acaba de decir, creo que si estoy entendiendo bien en lo que es este cuatrimestre que termina el mes próximo de diciembre, este, en este cuatrimestre vamos solamente a diseñar. Ujú, La bueno, im- lo que pasa es que yo tengo esa duda respecto a que yo me estoy enfocando a implementar una propuesta metodológica con un grupo en particular, pero pienso, se me está yendo el ciclo escolar y tal vez a ese grupo no lo voy a poder implementar en ellos. ujú, Tendría yo que, en cuestión temporal, tener que proyectarlo hacia otro ciclo. sí, es lo más Entonces, probable. sí, entonces ahorita eh, vamos a terminar en ese cuatrimestre lo que es el diseño, de alguna manera. Y no sé si usted vaya a continuar el próximo cuatrimestre, que sería lo deseable. Ojalá que así sea para que podamos tener esa garantía o esa tranquilidad de que ahora sí vamos de la mano, de la misma mano, ¿no? Que fuera usted, aunque sé que eso pues no depende directamente ni de nosotros, pues a lo mejor ni de usted tampoco. De hecho, sí, porque me comentó la doctora, que, bueno, la responsable del posgrado, que la idea es que en este sentido y por lo mismo ya hubiera un acompañamiento continuo con ustedes. Entonces, salvo que yo incumpla o algo así, pero si todo se mantiene conforme vamos, la idea es que sí yo Sí, continúe pues con ustedes. yo me uno a lo que veo en el chat, bueno, como grupo, pues, además de todo, pues hagamos la solicitud y si hay que hacer una carta o algo, como para mostrar nuestra disposición a que ya podamos seguir con usted. Bueno, sé que ya nos estamos extendiendo de más, así que hasta ahí llego yo. No, no está bien, te agradezco. Creo que sí es importante todo mencionarlo. Lo que pasa es que no sé si les pasa a ustedes, a mí también, que son tantas cosas las que tenemos que hablar y que a veces sentimos que el tiempo es muy corto, ¿no? Pero, y obviamente a veces por mensaje, este, por, este, por inclusive por la lectura de las palabras, ¿no? En el chat institucional, inclusive yo entiendo que pudiera existir hasta malentendidos, ¿no? Pero no hay nada así como la interacción más vívida. Y en ese aspecto, cualquier inquietud que ustedes tengan, a mí me parece bien. O sea, por ejemplo, a mí se me hace muy interesante ahorita lo que me planteaba María, ¿no? O lo que me comenta Mara, o así, ese tipo de cosas al final de cuentas se enriquecen y me permiten tener como que una lectura más clara de cómo lo están viviendo. O sea, yo ahorita quisiera transmitirle tranquilidad a María, no sé cómo, por ejemplo, pero me imagino que ya me esto. comí hasta las uñas del nervio. Ajá, imagino que ahorita esta situación que tiene ahorita María, a lo mejor la han tenido algunos de ustedes en algún otro momento, ¿no? Porque si no sucede, hay desesperación a veces. Inclusive, les comparto, yo también de repente me desespero porque digo, ya terminé de revisar esto y luego, tengo que volver a revisarlo, ¿no? Y, y decir, bueno, ¿y ahora cómo les digo que esto que ya les habían calificado, que estaba bien, que ya no está tan bien? O sea, yo también, créanme que estoy buscándole el modo, pero al final de cuentas las cosas se dieron así y yo creo que existen todas las condiciones para sacarlo adelante. Cuando alguno de ustedes me comenta que existe un retraso, alguna cuestión, inclusive algunos que dicen, no, yo mejor voy a abandonar, pues por lo poquito que los conozco desde la virtualidad, pues realmente digo, no es que no es necesario que lo hagan. Creo que tienen todo, todo, todo para sacarlo adelante. Y bueno, aparte de que les reitero que cuentan con mi apoyo. Yo, por ejemplo, si a alguien le preocupa su calificación y quiere seguir mejorando, pues lo puede repetir las veces que quiera. O sea, a final de cuentas, a mí esa parte no es algo que por las condiciones les doy la apertura, ¿no? Por las condiciones como se dio
el inicio de la materia, pero creo que me quedo con lo que dijo María, ¿no? Lo más importante aquí es que aprendamos, ustedes que aprendan, que salgan las cosas bien. Y en ese sentido, pues las veces que se tengan que repetir las cosas, no lo vean desde la parte negativa, ¿no? Porque si ustedes tienen un buen diseño, toda la investigación se va a ir así, muy, muy, muy sencilla, muy fluida. Pero si el diseño está mal, entonces va a haber correcciones y correcciones y correcciones. Entonces es por eso que quizás a veces la parte más complicada sea o a veces lo evitemos, es la planeación. Si se fijan a nadie, no sé si sea nuestra cultura, nuestra idiosincrasia como mexicanos, pero no nos gusta planear nada. O sea, si el tan solo hecho de que a veces compramos una televisión electrodoméstico y le andamos picando sin leer las instrucciones. Entonces, bueno, no digo que a todos, pero a la mayoría, y a veces es necesario para evitarnos problemas el que tengamos una luz en el camino, ¿no? En este caso, la metodología tiene esa función. Lo que sí coincido con ustedes es que si nosotros indagamos, nos vamos a dar cuenta de que existen, pues, aparte de que mucha información, también existen autores que se contraponen, ¿no? Y que uno te dice una cosa y que otro te dice otra. De repente Sampieri dice que sí hay hipótesis en las investigaciones cualitativas. De repente lees a algún otro dice que no. Entonces, sí, tiene su complejidad, pero por eso mismo es que trato de tener mucho cuidado y para que ustedes tengan esto más claro, también la construcción les diseñé esta diapositiva para que ustedes tengan ahí un elemento guía, ¿no? Como tal, Una adicional. pregunta más, maestro. Sí, dime. En el caso, me supongo que también de mis compañeros y mío, pues usted a mí me ha corregido varias cosas y yo las Ajá. he corregido, pero ¿cómo se las vuelvo a enviar? Hasta que sea el trabajo donde dice que hay que enviar y que vale 4 puntos. Hasta ahí se manda ya corregido. ¿Cómo? ¿Cómo Sí, que de cuatro acuerdo a los puntos? avances. Por ejemplo, ahorita pues estamos bueno, yo, que soy de las que creo que voy un poquito más atrás. Ajá, Viene lo de los niveles, luego viene lo de la metodología, ajá. después viene otro punto y luego viene como algo así como integrador o algo así, no me acuerdo cómo se llama ese. Proyecto eh, integrador. eh, ajá, y ahí dice que vale como 4 puntos esa parte. Ahí hay que enviar como ya corregido, porque por ejemplo, pues a mí me ha ido muy mal con las correcciones, pero pues ya corregí, pero ¿cómo le reenvío la corrección? Ah, ahí en el mismo apartado. O sea, yo sé que algunos me mandan todo el documento. Yo les agradezco que lo separen, pero aún así si me mandan todo, yo me voy exclusivamente a lo que le está pidiendo la actividad y eso lo reviso. Entonces, si te corregí en alguna de las actividades de manera muy puntual, vuelve a subir en ese apartado la corrección. Ok. ¿Sale? Hay que eliminar el archivo anterior y poner el nuevo, ¿no? Y avisarle a usted. Sí, de hecho, bueno, yo últimamente he estado tratando de ir revisándolo, aunque no me avisen, he estado revisando, ¿no? Con anterioridad, pero si me pueden avisar, se les agradece. Pero sí, básicamente es como comenta por ahí, Isaías, ¿no? De manera correcta, hay que eliminar el archivo Ujú. anterior y lo vuelves a subir. Ah, muy bien, Ujú. gracias. Bueno, continúo con esta, si les parece bien, continúo con la presentación. En este apartado de lo que, a ver, doctor, una pregunta. Me pregunta antes de avanzar. Laura, sí, dime, pregunta. Sí, doctor, nada más era en relación a lo que decía el compañero. Ya ve que estoy ahorita con lo de la aplicación de la entrevista. Ujú. Si esa parte de la sistematización de la información, ay, de la información, perdón, se me fue mi voz. No está Si bien. es para trabajarla
de manera exhaustiva para este cuatrimestre. Como les decía, básicamente de lo que se trata es de que ustedes ya tengan como un esquema, ¿no? Un esqueleto. Por lo que, bueno, yo revisando lo que viene siendo el diseño instruccional de esta primera parte del proyecto de investigación 1. Sin embargo, yo creo que si ustedes ya están llevando a cabo estrategias de recopilación de información, finalmente eso no está mal, les va a servir. Ok, Aquí lo único que pudiera suceder en un dado caso es que, si se fijan, todavía no hemos llegado a la parte en que revisemos el diseño de dichas técnicas. ujú, O sea, por sí, ejemplo, si hablamos de una entrevista, el curso hasta este momento solamente va en que selecciones qué técnica, por ejemplo, la técnica va a ser la entrevista, ¿no? Semiestructurada o estructurada, esa es la técnica. ¿Y cuál va a ser el instrumento de recolección? El instrumento va a ser, por ejemplo, en tu caso, Laura, va a ser un formulario online, ¿no? ujú, Ok. ¿Y sí, cuál va a ser el instrumento o el esquema de análisis de esa recolección de información? Entonces ya ahí estaríamos hablando, no, pues es que lo voy a contrastar o voy a hacer un llenado o voy a hacer dependiendo, ¿no? Una historia, digo, perdón, un diario, ¿no? De información de esto, o voy a estar llenando una rúbrica al respecto de lo que me respondan, porque a lo mejor mis preguntas son binarias, o voy a hacer un análisis mediante el software de análisis cualitativo, ¿no? Porque voy a hacer preguntas abiertas. Entonces, si ujú, se fijan, todavía no hemos llegado a esa parte como tal, y revisar que las preguntas también tengan esas características. Sin embargo, bueno, digo, no está de más que ustedes ya vayan avanzando con esto, porque finalmente son elementos que les van a servir para seguir abordando la investigación, ¿no? ok, doctor, muchas gracias. Por cierto, Laura, aprovecho para comentarte, ya ves que me volviste a mandar el enlace, aún si yo le doy clic a ese enlace, me manda a la página, pero no al cuestionario. Te Sí, mandé por ahí un mensajito. Ujú. ya chequé, doctor, yo espero al ratito ya mandárselo bien. Muchas No, gracias. ok. Y bueno, continúo, creo que esta parte de la diapositiva, no sé si ustedes coincidan, pero se me hace la más importante. Em, A ver, espero no hacerlos bolas y les pido que me pongan mucha atención. En ese sentido, nos habla del marco metodológico. Entonces, ¿por qué siento que es importante? Porque básicamente es así como nuestros 10 mandamientos, ¿no? No podemos salirnos de esto que esquematicemos aquí. Entonces, voy a comenzar por la parte de lo que es la hipótesis y el supuesto investigativo. Bueno, antes de eso, aunque no venga en ese orden, variables o categorías. O sea, yo primero tengo que estipular variables o categorías. Si mi enfoque es, y por eso lo que le comentaba hace un momento a María, ¿no? Si estoy hablando desde un punto de vista cuantitativo, ¿cuáles van a ser las variables? Por ejemplo, si yo hablara del tema motivación, ¿cuáles serían las variables? Y las variables como tal, ustedes saben, ¿no? Que tienen la característica de que las debería de poder medir. Pero si no es así, entonces yo estaré hablando de categorías. Y la categorización a veces no es tan sencilla. Pero bueno, les comparto, creo que en algún momento ya les había yo platicado de un ejemplo o una analogía de este tipo, pero lo vuelvo a hacer. Eh, Se me hace muy sencillo entender el tema de categorización pensando en en un carrito de súper, un carrito lleno de súper cuando nosotros compramos algo. Porque si ustedes se fijan, es el mismo carrito de súper, pero la gente lo puede ver diferente. ¿De qué va a depender? De las categorías que nosotros escojamos. Si, por ejemplo, alguien tiene un enfoque, por ejemplo, de investigación
donde le interese el tema de nutrición. Si la categoría de nutrición es un tema de nutrición, entonces ese carrito va a estar separado, ¿no? Por macronutrientes o por carbohidratos o proteínas, ¿ok? Pero sigue siendo el mismo carrito. Si una persona se va por el tema mercadológico, entonces a lo mejor esa persona va a decir, ah, mira, lo voy a separar por marcas, lo voy a separar inclusive por el tipo de embalaje. Si alguien a lo mejor se va por la colorimetría, los va a ubicar, ¿no? Blancos, rojos, verdes. Si alguien a lo mejor lo ve por un esquema económico, va a pensar, ah, mira, este producto es del económico, este es premium, este es esto, este es lo otro. Todo va a depender de con qué ojos, ¿no? O con qué estratos, o dicho de una mejor manera, con qué categoría subdividamos o analicemos a ese carrito. El carrito es el mismo. Entonces ese carrito para nosotros, a manera de analogía, es nuestro objeto de estudio. Pero ¿bajo qué enfoque lo vamos a ver? Entonces las categorías tienen esa parte y las categorías al igual tienen subcategorías. Entonces si yo hablara desde el punto de vista, un ejemplo, ¿no? Mi categoría fuera la motivación y la otra categoría fuera desempeño académico, entonces ¿cuáles serían las subcategorías de motivación? Y entonces a partir de ahí yo tendría que analizarlo y estas categorías me permitirían armar mi marco teórico, porque me concentraría en la motivación y me concentraría en el desempeño y buscaría la manera de establecer una relación entre ambas categorías. Y bueno, si decido irme por un proyecto donde yo tenga incidencias de un enfoque sociocrítico, ahorita lo vemos, entonces yo también tendré intervención ahí y trataría de transformar, ¿no? Y si nada fuera interpretativo, nada más describiría. Pero al final de cuentas estoy hablando de vincular esas dos categorías. Entonces, las categorías van más relacionadas con el tema cualitativo y las variables con el tema cuantitativo. Entonces, es lo primerito que yo tengo que definir. Por lo regular, una manera de que yo ubique bien mis categorías y en un dado caso mis variables es analizar las preguntas de la pregunta de investigación y en un dado caso mis objetivos o mis propósitos, y ahí voy a estar detectando cuáles son las categorías. ¿Ok? Bueno, ya que tengo mis categorías o variables dependiendo, entonces obviamente yo también tengo que definir, ¿no? Como tal, si es hipótesis o si es supuesto investigativo. Recordemos que estas dos responden a la pregunta de investigación y que como tal es hipótesis si hablamos del corte cuantitativo y es supuesto investigativo o supuesto de investigación si es desde el punto de vista cualitativo. Pero dentro del esquema operan igual. Acuérdense que lo único que quitamos es el elemento medible, ¿no? Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Dudas? Vamos bien, ¿verdad? Ok. Tengo que, ya que hice este análisis, tengo que plasmar bien mi universo. Yo como tal, ustedes recordarán que habían establecido ya un objeto de estudio, y en ese objeto de estudio viene el universo. Aquí nada más lo voy a corroborar, ¿no? ¿Cuál es mi universo? Como ustedes recordarán, son los sujetos de estudio, en las instituciones de estudio, en la zona geográfica de estudio. Entonces ya definí si es variable categoría, ya tengo mi hipótesis, supuesto investigativo, ya plasmé bien hacia quién voy enfocado, que es la determinación del universo. Y entonces esta determinación del universo es importante porque entonces yo voy a determinar a partir de ese universo una muestra. Y esa muestra va a depender de mis características
previas, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo voy a hacer desde el punto de vista cuantitativo, la recomendación es que mi muestreo sea probabilístico. ¿Y qué es probabilístico? Que todos los individuos que forman parte de la muestra tengan la misma probabilidad de ser considerados. Eso es que sea probabilístico. Y cuando es no probabilístico, por lo general ¿no? hablamos de investigaciones de corte cualitativo. Digo, por lo regular no es una regla. Digo, por lo regular, aclaro. Pero estaríamos hablando de técnicas diferentes. Por ejemplo, si yo hablo de lo probabilístico, estoy hablando del sistemático, hablo del estratificado. Por ejemplo, yo creo que lo más representativo, si llegan a decantar por esta parte, mi recomendación es que lo hagan desde el punto de vista de lo que es el estratificado proporcional. Y un estratificado proporcional, cuando hablamos de estratos, es que subdivido, ¿no? al universo en los estratos que me interesan y trato de manifestarlos de manera proporcional a lo que representan. O sea, por ejemplo, ¿no? Digo, para ser más concreto. Si yo, imaginen, ¿no? Yo sé que el 60% de la población en el mundo son mujeres, ¿ok? El 40% son hombres. Y hago una muestra donde el estrato es precisamente, tomo en cuenta el género, ¿no? Y en esa muestra, en esa institución, respetando ese estrato, ¿no? Sea hombre o mujer, entonces yo buscaría que si mi tamaño de muestra va a ser de 100 personas, ok, 60 al azar, voy a seleccionar 60 al azar mujeres y 40 al azar hombres. Y estaría representando o estaría respetando la proporcionalidad de ese universo. ¿Ok? O si yo digo en una institución, hay carreras, ¿no? Una carrera tiene tantos alumnos, otra tiene más, otra tiene menos. Y yo voy a hacer un muestreo donde lo relevante es la carrera, el estrato es la carrera, si es importante para lo que yo estoy haciendo análisis, entonces buscaría que la muestra también, de la misma manera, tenga más alumnos de la carrera más poblada que de la otra. ¿Ok? Eso es desde el punto de vista probabilístico y respetar un estrato proporcional que creo que sería lo más atinado. Si no es así, si tengo condiciones de no probabilístico, como creo que es la mayoría, entonces diría como por ahí unos compañeros, dice, bueno, son tantos maestros, pero los que tengo a la mano y de diversos rubros y ya platiqué con ellos y la llevo bien ahí a disposición. Entonces mi muestra va a ser pequeña, voy a seleccionar 9, 10 maestros y yo los selecciono a cuáles. Bueno, entonces eso no es no probabilístico porque incide el investigador, ¿no? Entonces, si incide de esa manera, entonces estaríamos hablando que es una selección de un muestreo no probabilístico discrecional. ¿Ok? Discrecional. Y bueno, cada uno de ellos ustedes puedan ahondar un poquito más, ¿no? Pero la recomendación sería en ese sentido que lo adapten a las necesidades que ustedes tienen, el cómo selecciono a los sujetos, ¿no? De la muestra. Entonces, cuando yo hablo de muestreo, en mi marco metodológico, no solamente tengo que hablar del tamaño de la muestra y cómo lo determino, porque el tamaño de la muestra va a depender obviamente, de si es población finita o infinita, si es conocido o desconocido, y bueno, hay fórmulas para ello, ¿no? Cuando la población es finita y conocida o infinita y desconocida, el tamaño de la muestra nos lo marca una fórmula y eso va a depender, no nos va a variar el tamaño. Ya que establecí el tamaño, ahora pregunto cómo lo selecciono. Y ahí es donde vemos que más de algunos de ustedes dice, bueno, como es cualitativa, entonces no me voy por el tema de la fórmula, ni mucho menos lo voy a hacer discrecional. Y yo digo que con 10 que yo escoja, va a ser positivo el esfuerzo de esta investigación. Ok. Pero entonces tienes que decir que tu muestreo es no probabilístico y con estas características.
y lo sustentas. O al revés, ¿no? Si va a ser cuantitativo, esta fórmula me dice cuántos son los que tengo que, digamos, considerar para que sea estadísticamente válido. Recuerden ustedes que desde el punto de vista cuantitativo, por ejemplo, lo mínimo para que un muestreo sea válido, lo mínimo son 30 elementos en la muestra, ¿no? Lo mínimo, desde el punto de vista cuantitativo. Ok, ya que establecí eso como tal, yo tengo que pensar entonces también en mi paradigma de investigación. ¿Cuál es el paradigma de investigación? Lo voy a hacer positivista, que es el corte cuantitativo, con un método científico, con elementos concretos, con variables, con indicadores, o va a ser interpretativo, donde lo que yo busco es, como su nombre lo dice, tener o captar la esencia de un suceso, ¿no? Como tal, o voy a querer yo transformar y tener incidencia